Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a qué horas estén viendo este podcast de Swiss Latino FM. Hoy vamos a hablar algo que a los ecuatorianos nos interesa muchísimo, que son las votaciones que salieron tan ajustadas. Y para eso tenemos a un experto directamente desde el Ecuador, Roland Antón. Buenas tardes, Roland, o buenos días allá en Ecuador. Buenos días, un gusto y un placer saludarles a cada uno de ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña Mónica que nos va a ayudar aquí a hacerle unas preguntas. Y Roland, Siempre nos Ronald, sí, equivocamos. Ronald. Ronald, Ah, sí ok, es. sí, Ronald. perdón. Ronald nos va a despejar todas las dudas que tenemos, ya que nosotros, la mayoría que ven este podcast, la mayoría que nos sigue por la página de Swiss Latino FM o lo que nos escuchan mediante la aplicación, estamos aquí en Suiza y estamos como un poco aislados de la verdadera información. Vemos un poco lo que nos llega, pero para mí que son como cosas muy pequeñas. Entonces, para eso hemos traído al experto. Mónica, buenos días. Buenos días y como David ha dicho, buenas noches, buenas tardes desde cualquier parte del mundo que nos ven. Y bienvenido, Roland. Sí, entonces así vamos a empezar. Mónica, a ver, cuéntame un poco. Yo, la verdad, hemos recibido varias preguntas y nosotros mismos aquí tenemos una duda. ¿Por qué y a qué se debe que las votaciones hayan sido tan cerradas hacia estos dos candidatos? ¿Nos puede usted explicarnos un poquito eso? Por supuesto. En evidencia, las elecciones que se han venido dando en Ecuador, creo que han surgido varios efectos y uno de estos de los efectos ha sido la polaridad política que se ha venido generando entre correísmo y anticorreísmo. Esto sin duda alguna resta ese espacio para que otros candidatos no puedan tener esa competencia y llegar a tener los resultados que estos dos candidatos han tenido para pasar en una segunda vuelta. Es preocupante desde ese punto de vista porque si bien los resultados que vemos en la aplicación de los resultados del Consejo Nacional Electoral nos da una clara evidencia que muchos de los candidatos, porque tenemos en una papeleta presidencial 16 candidatos, de los cuales Wow. solo dos llegan a tener un voto significativo para una pelea, pero no vemos competitividad en base a los demás candidatos, es decir, más del 80% de los candidatos no llegan a tener más del 2% de votación, lo que nos pone a pensar que el primer elemento para que surja estos resultados es la polaridad política que existe actualmente entre el correísmo y anticorreísmo. Y el segundo factor es la falta de profesionalización en las campañas políticas que los demás candidatos no lo aplican. Es decir, puede ser por falta de presupuesto, puede ser por falta de seriedad en los procesos electorales, puede ser por las improvisaciones dentro de los procesos de escoger los candidatos. Entonces, si nosotros hacemos una analogía, por ejemplo, un comparativo con México, nuestro país hermano, donde son más de 180 millones de habitantes y en una elección presidencial llegó a tener solo tres candidatos presidenciales. Uy, Imagínense claro. Ecuador con 18 millones de ecuatorianos y hemos tenido 16 candidatos. Yo creo que en ese sentido, si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, yo sí creo que es necesario reformar las reglas de juego en cuanto al tema de la democracia, es decir, el código de la democracia, para no tener tantos candidatos y tener calidad en vez de cantidad. Claro, porque muchos de esos candidatos son prácticamente relleno. O sea, no, ¿cómo le explico? No, no van a aportar en realidad, porque estoy viendo los resultados y entre los dos candidatos suman un poco más del 80%, y el que le sigue ya solo tiene un 5%, que es Leonidas Sisa. Eso es muy poquito. Y esos son los cuatro. Si usted dice que hubo más de 18 candidatos, 18. o sea, prácticamente o nadie les conocía o no estaban interesados en lo que ellos iban a hacer. Prácticamente esto se ha vuelto como el que yo quiero ser presidente, pues me lanzo más o menos al ver los resultados, porque nadie les conoce ni nadie ha apoyado sus candidaturas, prácticamente nadie. Si los dos últimos, después de Daniel Noboa y la señorita
Luisa González llevan una diferencia casi de 38 puntos, o sea, es exagerado, imagínense los otros, Sí. no tuvieron casi, les votó la familia prácticamente, como que se podría decir. Entonces, yo siempre he tenido esta duda, usted pienso que me podrá guiar. La selección, para la, ¿cómo se, Lanzarse como candidato. ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué es lo que tengo que tener para yo decir, quiero ser candidato a las elecciones de mi país, a ser presidente de mi país? Bueno, lo que decía al final de mi mensaje es que hay que cambiar ciertas normas del juego democrático en el Ecuador, porque si bien es cierto, para ser candidato solo se necesita ser ecuatoriano, cumplir con todos los derechos como ecuatoriano Ya, pues no necesita tener preparación. El mismo código de la democracia le aplica de que cualquier ecuatoriano, cualquier individuo que sea ecuatoriano oficializado puede ser candidato. Sin embargo, en la moralidad política sabemos que necesitamos personas preparadas, tanto claro, en los binomios presidenciales como en la asamblea, pero lamentablemente no se ve este tema. Cualquier individuo, repito, cualquier individuo puede ser presidente, asambleísta, etcétera, etcétera. Lo contrario a lo que está pasando en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tocando ese tema, es que ahí sí piden requisitos que deberían ser los legítimos representantes del pueblo por el poder del Estado que se generó hace más de 10 años atrás. Entonces, yo pienso que hay que comenzar a cambiar las normas de juego. Desde mi punto de vista técnico-político, creo que los candidatos, hasta por una prueba de filtro, Consejo Nacional Electoral deberá ejercer capacitaciones, pruebas para que los candidatos si realmente estén preparados, porque lamentablemente a la asamblea llegan las personas no idóneas, porque parece mentira, más allá del ejecutivo, el legislativo vendría a ser una de las partes fundamentales del Estado, en el simple hecho de que llegan a legislar, llegan a fiscalizar, y son los que tienen el orden con la ley en la mano, que hoy en día estamos viendo a lo mejor una especie de Estado fallido desde el punto de vista institucional, que no se está respetando las leyes. Entonces, yo sí creo considerablemente que hay que cambiar las reglas de juego para poder tener una estabilidad en el Ecuador, sobre todo en materia legislativa. muy bien. Esperemos que con el tiempo se llegue a dar eso. Volviendo a las elecciones del domingo, ¿cuáles son los principales puntos de propuestas de gobierno? Como, por ejemplo, en Luisa González. Bueno, creo que la campaña de la Revolución Ciudadana, en este caso representada en su binomio Luisa González y Diego Borja, ellos tratan de, bueno, su eslogan mismo lo dice, revivir la patria, tratar de consolidar lo que en su momento la gestión de gobierno del expresidente Rafael Correa como una especie de muletilla es lo que han venido utilizando. Y claro, siendo también la principal oposición al actual gobierno, lo que ha generado, pues, que ha aumentado su techo electoral. Si nosotros analizamos que Luisa González en elecciones anteriores llegaba a un 36-37%, ahora Ujú. está consolidándose pasando el 40%. Y desde ese punto de vista, yo creo que la oposición ha tratado de fortalecerse, no por cuanto han ellos hecho el trabajo político en territorio, sino también creo yo que en ese sentido gobierno no ha tenido una gestión eficiente en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de impuestos. Y creo que en ese sentido las desacertadas decisiones que ha tomado gobierno ha hecho que la oposición, en este caso Revolución Ciudadana, se haya capitalizado y ahí están los resultados en los votos. ¿Y usted cree que, Ujú. ay, perdón, lo dice Sí, usted, dile, dile. ¿usted cree que influye mucho la relación con el expresidente Correa en su campaña o que no tiene nada que ver? Mire, hay que ser evidentes de que todavía existe un poco de memoria social, una memoria colectiva de la gestión de gobierno en su momento de Rafael Correa, y está evidente, más allá de los dimes y te dirés del tema de la corrupción,
creo que hubo una evidencia de carreteras, hubo una evidencia de hospitales, hubo una evidencia de registro Sí. civil y una serie de materias de lo que es obra pública. Ujú. Esa obra pública que actualmente, pues bueno, ya está teniendo las secuelas por la falta de mantenimiento. Entonces, lo que se está generando ahora es un fenómeno de esa nostalgia política por tratar de regresar a ese estado que en su momento, pues, hasta Ecuador llegó a internacionalizarse, a hacerse conocer. Entonces, yo siempre he dicho que para poder ganar, desterrar a lo mejor una tendencia política es ser doblemente mejor. Y Claro. si nosotros vemos los índices, los comparativos entre el gobierno de Correa, que claro, fueron 10 años, con el gobierno de Noboa, que fueron meses, creo que los ecuatorianos tienen una balanza mental y ellos hacen comparativos. Y yo creo que ellos, ante su lógica, están evidenciando la diferencia entre un gobierno y el otro. Claro, por eso. Y ahora mi pregunta es, lo que usted dice, tienen memoria. ¿Qué sectores apoyan más a Luisa González y qué sectores no la apoyan? ¿Y por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que Correa fue un mal presidente, ni sé qué. O sea, hay muchos sectores que dicen eso. Y como se le vincula mucho con Correa, ¿qué sectores le apoyan? Bueno, yo lo que considero es que las realidades por regiones son totalmente distintas. Si nosotros vemos el mapa en la aplicación del Consejo Nacional Electoral, la mayor parte de la sierra ecuatoriana gana el presidente Daniel Noboa, Ok. pero lo contrario, en la costa gana Luisa González con la Revolución Ciudadana. Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista regional, nos damos cuenta algo muy interesante. Las necesidades, las problemáticas que pasan en la costa, gobierno no ha podido resolverlo. Por ejemplo, dos aspectos importantísimos. El primero, el tema del desempleo. Y segundo, el tema de la inseguridad, es decir, la criminalidad. Voy a poner un ejemplo sencillo. Solo en la ciudad de Manta, el primer mes, solo el primer mes, llegó a tener aproximadamente 58 muertes violentas. 54, Jolín. 54 para ser Es exacto. demasiado. Y Guayaquil, y Guayaquil, con Durán, pasaron de 65 muertes violentas solo en el mes de enero. Solo en enero. Entonces, las realidades, exacto, las Y realidades que estamos hablando pasan de en la dos costa, ciudades por supuesto, únicamente. solo de dos ciudades únicamente. Ujú. Entonces, la realidad que pasa en la sierra ecuatoriana es totalmente distinta. Lo que vemos en la sierra ecuatoriana es que encontramos que ellos no tienen ese alto índice de criminalidad, pero más bien lo que ellos sí necesitan es el tema del empleo. Hay un Ah, índice ok. enorme de desempleo y sobre todo para el tema de los jóvenes, el acceso a las universidades que no lo hay. Entonces, desde ese punto de vista, hay totales diferencias y eso es lo que hoy en día se está viendo. Es decir, a lo mejor el plan Fénix para la gente de la sierra y parte de la Amazonía, dicen, ha tenido efecto, pero si nosotros vemos, en parte de la Amazonía son provincias sumamente tranquilas. Hay un brote que se dio a lo mejor como reflejo de rechazo al presidente fue cuando la provincia de Napo, en Archidona, la gente no quería que se construyera una cárcel y gobierno fue Sí, su primer fracaso porque la ciudadanía se lo impidió hasta horas de la noche y sobre todo varios días impidieron eso. El presidente desistió y no se hizo la cárcel allá. Entonces creo que no tanto por el rechazo al gobierno, sino porque son provincias tranquilas, claro. Lo contrario a lo que pasa en la costa, que es provincias como Esmeralda, Manabí, Santo Domingo, Guayas, El Oro, están teniendo muchas problemáticas en cuanto al tema de la seguridad. Entonces, ante estas realidades, creo que los votos se han determinado dependiendo de lo que se ha dado. Y también, claro, el despliegue de territorio. Pienso yo que siempre Revolución Ciudadana en ese sentido ha sido su bastión, la costa, y su debilidad siempre ha sido parte de la sierra y la Amazonía. Y creo que en ese sentido, en esta segunda vuelta, ellos tendrán que fortalecer esa zona, tanto oficialismo como oposición,
si quieren ganar la presidencia de la República. Entrando al tema de Novoa, ¿usted cree que haya sido o que haya tenido algo que ver su familia para que él llegara a la política? Porque es una persona que era desconocida prácticamente en Ecuador. Y ahora vemos pues que está ahora mismo a la par con Luisa, que Luisa, como usted acaba de decir, Luisa por el partido Revolución Ciudadana, pues ya dice bastante, pero él, Daniel Noboa, tiene que ver en sí algo la familia. Sabes que su padre también fue presidente del Ecuador. ¿Tiene algo que ver todo este entorno? Bueno, creo que eh, era una asignatura pendiente que el hijo le cumpliera al padre, por cuanto Álvaro Noboa siempre fue el eterno perdedor en las elecciones presidenciales, un candidato que participó por 4 elecciones presidenciales y que no pudo ganar. Yo creo que el hijo generó y pagó esa deuda moral que el padre en su momento no podía tenerla. Más allá de las improvisaciones, más allá de que se presentó como una persona nueva, pero que sin embargo, bueno, pues la familia Novoa no es una familia desconocida. Si bien es cierto, el padre ha participado por 4 presidenciales Candidaturas. y Ujú. era, exacto, y ha sido un apellido que ha sido reconocido a nivel nacional, más allá de lo de empresario y lo político. Creo que eso también le sumó réditos. Hay que decirlo que cuando el presidente Noboa llegó a la asamblea, no llegó en los primeros lugares, pero llegó a tener representatividad desde su provincia, Santa Elena, que hoy en día, curiosamente, pierde las elecciones presidenciales en su propia provincia, en Santa Elena. Entonces, lo que yo reflexiono en cuanto a este tema es que también parte de la trayectoria política es importante para un candidato, para un político, y que ellos deben entender que el poder desgasta. Yo lo que creo que Novoa en su momento tiene su oportunidad, creo que está en su mejor momento, pero creo que todavía tiene asignaturas pendientes como fortalecer la gestión de gobierno que ha sido desde un punto de vista ineficiente, de que no le ha cumplido a los ecuatorianos pues, en el tema del desempleo, en el tema de la inseguridad. Los índices no han cambiado, han disminuido, sí, pero no han cambiado y no ha habido mejoría. Entonces, yo creo que en esta segunda vuelta va a pesar bastante el tema de la gestión de gobierno, sus gobernadores, sus funcionarios, Sí, la mejoría del aparato estatal. Y eso, bueno, pues tendrá que él asumir, pues, tanto la victoria o la derrota en esta segunda vuelta. porque si bien es cierto, ahora mismo lo podemos tomar como que ha sido su debilidad haber incumplido al pueblo, digámoslo así. Él ofreció mucho y prácticamente desde aquí lo vemos como si no hizo nada, ¿sí? En un año y algunos meses que ha estado de gobierno. Claro, eso o sea, de ofrecer tanto, sabiendo que tienes tan poco tiempo para cumplir todas las expectativas que en tu primer mandato vas a tener tan poco tiempo, ¿le jugó en contra o como lo ven desde allá de Ecuador? Porque claro, desde aquí vemos una cosa, vemos que todo eso para nosotros le jugó en contra, porque era muy poco tiempo lo que él iba a estar y ofrecía mucho, que al final, no sé, usted tiene los datos más, no creo que cumplió casi ni el 30% de lo que ofreció. Entonces eso le jugó en contra. ¿Cómo se ven las cosas desde ahí? Mire, lamentablemente Ecuador ha tenido durante muchos años, es decir, casi 40 años con retorno a la democracia después de la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Hemos venido teniendo presidenciales, digamos, desde el punto de vista populistas, Ujú. que han prometido mucho y que no han hecho nada. Pienso yo que el presidente Noboa se extradimensionó en las propuestas. Creo que él no aterrizó o no había aterrizado con conocimiento la real situación que tenía el Ecuador en materia pues económica sobre todo.
Y eso creo que es lo que le está pasando factura ahora, prometer mucho y no hacer, y hacer poco. Claro, Creo que la mayoría de los gobiernos, en estos últimos 3 gobiernos, han tratado de hacer ese tema. Si bien, si hacemos el comparativo en el caso del gobierno del expresidente Rafael Correa, llegó a tener resultados, pero claro, veamos que fueron 10 años. Entonces, en 10 años, el Ecuador pudo volver a tener, digamos, desde este punto de vista, una estabilidad política y social que pues ningún gobierno lo puede hacer en pocos meses. Con eso no estoy justificando que el presidente Noboa haya o no cumplido con los acuerdos, pero sin embargo, creo que la gran incógnita que los últimos presidentes la tienen y no han podido resolver el problema es que todavía no han descrito cuál es el perfil de desarrollo del país. Y ese ha sido el problema porque no hemos tenido estadistas. Un estadista Ok. que llega al poder sabe que necesita describir, revelar cuál es el perfil de desarrollo del país, qué somos como Ecuador, bananeros, turísticos, ok. agrícolas, petroleros, y en base a esas fortalezas es poder decir, bueno, si Ecuador es turístico, vamos a proyectarnos en el turismo con las diferentes aristas. Pero lamentablemente Ecuador tiene recursos mineros, petroleros, turísticos, tiene. El problema es que los últimos gobiernos no han entendido o no han conocido cuál es el verdadero perfil de desarrollo del país. Y eso, lamentablemente, es que no están mirando a los recursos que hay y que lamentablemente no los han sabido explotar de una manera eficiente. Pensemos que eso en los 10 años de Correa se logró hacer. De hecho, se quejaban mucho en Ecuador, ¿por qué tanto ministro? En Europa existen ministros como quiso él o implantó él, y él implantó ministro de turismo. Quizás en Europa no se llama ministro de turismo, pero es necesario todos estos departamentos para poder dirigir un país. En el gobierno de él se vio eso, se vio turismo, se vio, como usted bien acaba de decir, se vio salud, se vio educación. Él tocó todos esos puntos del Ecuador y supo explotar. No sé si de mi parte el señor Novoa está preparado para eso. Porque primeramente es un muchacho muy joven y como yo tengo entendido, usted me dirá si es así o no, él no es una persona que vivió en Ecuador, porque yo tengo mis hijos, pero al ellos no vivir en Ecuador, no tienen el mismo sentimiento que tenemos los que vivimos en Ecuador. Entonces no vamos a reaccionar de la misma manera, con el mismo amor a la patria, digamos. No quiero decir que mis hijos no quieran Ecuador, quieren, pero no van a querer como yo lo quiero. Entonces, si este muchacho no vivió en el Ecuador, que haga los estudios fuera, eso no significa que le haga diferente. Pero al no vivir no es lo mismo. Pienso yo, él no palpó, no sintió lo que es el pueblo en sí. De hecho, yo percibo de él cierta distancia hacia el pueblo, lo que yo puedo percibir. Quizás me equivoco. ¿Nos puede dar su opinión desde allá? Mire, yo pienso que el presidente Novoa aún le falta pisar el barro, caminar en las calles del Ecuador, palpar la realidad completamente que se vive hoy en día el ecuatoriano de a pie, el ecuatoriano trabajador, el ecuatoriano honesto que se levanta desde las 5 de la mañana y retorna a su casa a las 8 de la noche. Mm, Yo creo que mucha de ese tema es por la falta de empatía que el presidente no tiene con ciertos sectores vulnerables en materia de todas las problemáticas que están sucediéndose. He visto y he recorrido porque he hecho encuestas a nivel nacional y las carreteras del Ecuador están hechos pedazos, pedazos. O sea, no No han hay, sido creo que mantenidas. las Quiere decir únicas que no. carreteras, así es, las únicas carreteras que se mantienen, por decirlo así, en un estado estable, es por la concesión vial que es la provincia del Guayas, que es una concesión
que se mantiene de forma independiente al gobierno, porque ellos tienen una competencia exclusivamente vial de la provincia del Guayas y la concesión es lo que ayuda a mantener esa carretera. Pero en el resto del Ecuador, para la Amazonía, para la costa norte y costa sur del Ecuador, las carreteras están hechas pedazos y lamentablemente se ha evidenciado de que no hemos tenido planificadores para trabajar en este tema. Entiendo que el presidente ha hecho sus gestiones, pero que han sido soluciones parches. Mire, por ejemplo, en el caso de los apagones, el año 2024, sabimos que iba a pasar este tema porque desde el 2022, en el debate presidencial, el mismo candidato en ese entonces, Jan Topic, habló de que se venía un problema fuertísimo en base a materia energética. Esto se sabía desde el 2022 lo que iba a pasar. Y la primera crisis energética se dio a comienzos del 2024, entre febrero y marzo, donde hubieron cantones como Naranjal, por decir un ejemplo, que tuvieron casi 72 horas sin energía, donde los comercios, donde mucha gente salió perjudicada por la falta de energía y algunos tuvieron que comprar generadores. Sabiendo que se venía esa crisis, debieron haber solucionado ese problema. Y después llegamos a octubre del 2024 y se vinieron los meses de apagones, apagones que duraban hasta 12 horas en ciertas provincias del Ecuador. Entonces, yo sí creo que no pudieron resolver y trataron de generar el tema como una especie de solución parche, pero que lamentablemente desde el punto de vista integral no pudieron solucionar. Tal vez por la falta de preparación, creo que tal vez por la falta de gestión política, creo que por la falta de intención de ayudar a poder solucionar este tema, por la falta de negociación, porque también hubo un conflicto entre Ecuador y Colombia en materia Sí. diplomática cuando se habló en estos temas. Entonces, lamentablemente el gobierno improvisó y sobre todo cuando se trató de mentir diciendo de que hubo un sabotaje en la represa Mazar, cuando sabemos que eso meses anteriores se había informado de que el nivel del agua y por tema de la sequía, por el tema climático, iba a haber problemas. Entonces, yo sí creo que ellos trataron de echarle la culpa a algunos funcionarios, ministros, pero que las cosas son evidentes. Vimos un asesor, un secretario de comunicación mentir en una entrevista a cadena nacional que decía que había sabotaje cuando nunca hubo sabotaje. Entonces, todas estas aristas comunicacionales que se dieron en el gobierno ha hecho que hoy en día pues se haya debilitado, porque si bien es cierto, el presidente Noboa entró con una popularidad de casi el 80% de los ecuatorianos cuando recién gana las elecciones. Es más, su primer mes de gestión de gobierno en el 2023, si no me falla la memoria, pudo unificar a todos los partidos políticos cuando comenzó a generar las primeras reformas en materia energética antes de que se generara en el 2024 esta crisis de inseguridad que afectó un canal de televisión nacional acá en el Ecuador. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo sí creo y considero que estas improvisaciones son las que les ha pasado factura al gobierno. ¿Cuál sería el rol de los votantes, de los otros participantes en esta segunda vuelta? ¿Cómo lo veríamos ahora? Porque hay mucha gente, David ha dicho que es una parte muy pequeña hacia los otros 16 candidatos. ¿Cuál sería el rol? ¿Cómo se ve esa parte de la población? Hay mucha incertidumbre, mucha duda. ¿Cómo se siente? Mire, yo considero más allá de los candidatos que no llegaron a una segunda vuelta, yo más bien pensaría que ellos deberían estar abiertos a escuchar las propuestas de los candidatos finalistas y sobre todo a que se genere una participación activa política, porque esto no es un proyecto de partido, esto es un proyecto de país para resolver los problemas del país. Y aquí
creo que es la gran oportunidad de ambos candidatos, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González, de abrir el abanico para poder generar las alianzas, la coalición con los demás partidos políticos, tomando en Yeah. cuenta que ya no es un proyecto partidista, es un proyecto de Estado, un proyecto de gobierno para tratar de mejorar la situación que pasa en el país. Pienso que en ese sentido, Luisa González puede tener una ventaja porque la mayoría de los partidos de izquierda pueden sumarse en este tema, claro, siempre y cuando no se generen interpelaciones mediáticas, intervenciones. En Ujú. este caso, pues yo pienso que la mesura del ex líder, o mejor dicho, el ex presidente y líder de la Revolución Ciudadana, el economista Rafael Correa Delgado, necesita tener mesura porque ya se han generado evidencias cuando los partidos de izquierda en el 2024 trataron de tener una conversación. Creo que Correa en su momento por Twitter generó un poco de fricciones con Ujú. Pachacuti, con Movimiento Socialista y con otros partidos de izquierda. Entonces, creo que es el momento de que el En este expresidente momento se le Correa, ve al señor Isa, me parece que él habla de unirse a Luisa, que él por habla supuesto, de... creo que es evidente que se generen las alianzas porque genera mayor participación, sobre todo con gobiernos que a lo mejor le den espacios de participación a los otros partidos políticos. Hablando en el tema de la ciencia política, el tema de la política siempre va a ser negociación, siempre va a ser Sí, acuerdo, siempre va a ser participación y creo que en ese sentido hay un denominador común que es la tendencia de izquierda que se puedan unir. Claro, tomando en cuenta que también el presidente Noboa en su momento dijo que él era un hombre de izquierda, pero que en determinados momentos no ha sabido consolidarse, no ha sabido unirse con los partidos de izquierda. Pienso que ADN se ha caracterizado más por ser un partido de derecha que de izquierda. En ese ya. sentido, pienso yo que la gran oportunidad que tiene es la candidata Luisa González de poder asegurar, remontar más el marcador, pero que las alianzas se den abiertas, transparentes, colaborativas y que no discrepen en los comentarios que se puedan generar dentro de la opinión pública, que lamentablemente a veces, por comentarios a veces desacertados, pueden generarse grandes rivalidades. Entonces, yo creo que Luisa González va a tener que negociar directamente con los candidatos de izquierda, con los líderes de los partidos, con los líderes de las comunidades, para poder ver y sobre todo socializar que esto no es un proyecto del partido, sino un proyecto para mejorar el tema del país. ¿Cuáles serían los temas centrales del debate en la segunda vuelta? Como si bien ha dicho usted, pues tendrían que hablar y proponer algo los dos. ¿Sobre qué temas Bueno, usted cree que deberían yo creo que los centralizarse? principales, yo creo que los principales problemas que existen en el Ecuador es el tema de la inseguridad, que sigue siendo uno de los temas que preocupa, no solo al tema social, sino al tema del turismo, porque lamentablemente los Sí. índices de visitas al Ecuador han disminuido por la inseguridad. Yo entiendo que muchas de las embajadas de ciertos países no están recomendando a sus compatriotas visitar Ecuador porque hay que decir la verdad, lamentablemente muchos medios de comunicación digital y medios convencionales en el Ecuador viven y generan consumo del morbo de estas estadísticas, de las criminalidades, de las muertes violentas. Y eso es también lo que se sataniza a que muchos países no vengan a Ecuador por el índice de criminalidad. Entonces, los medios también son parte culpable de este tema. Entonces, Sí. yo pienso que eso también afecta al tema del turismo. Ese sería el primer eje que tienen que tomar en cuenta, el tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema del narcotráfico. ¿Qué ha pasado con el control de nuestras fronteras, con el control territorial de nuestro mar? Entonces yo creo que hay muchas cosas que gobierno, hasta el momento este actual gobierno no ha cumplido con eso. Ahora, la segunda, que pienso que puede ser un segundo tema importantísimo, el tema de cómo mejorar la economía, que eso está pegado un poco al circulante que se genera aquí en Ecuador, va de la mano con el tema del empleo, va de la mano con el tema de la inversión,
que eso es fundamental, que se deba tomar en cuenta sobre las situaciones que están pasando. Un tercer eje podría ser el tema de las infraestructuras a nivel estatal, las carreteras, los puentes, los accesos a las ciudades que hoy en día están teniendo problemas, la falta de arreglar las carreteras les está afectando sobre todo a la transportación a nivel nacional, no solo comercial, privada, sino a la transportación de personas. Y eso, por ende, también afecta al turismo. Me tocó viajar a la Amazonía y había muchos turistas que estaban viajando a visitar pues ciertas comunidades shuar. Y a ellos les pareció hermoso, pero el único problema que ellos tenían es que habían deslaves, no había una atención permanente de las carreteras, en ciertas partes hay puentes provisionales. Entonces creo que eso sí estamos, creo que dice uno, en luz roja Claro. para poder atender esos problemas. Entonces creo que podría ser otro eje. Y un cuarto eje, perdón, tiene que ser el tema de la inclusión social en materia de la salud, en Ah, materia de la educación. Seguimos viendo que uno de los problemas, y creo que esto también, podría decirlo abiertamente, creo que el correísmo en su momento cometió el error de hacer un cuello de botella inverso cuando la excelencia de la educación debió haberse comenzado desde los inicios de la educación, que es la educación primaria, por consiguiente la educación secundaria y la ujú. educación superior, la educación universitaria, porque esa es la norma principal, ese es el ciclo normal de toda persona. Pero creo que el correísmo, cuando quiso tratar de generar una excelencia en educación, hizo un cuello de botella inverso, es decir, comenzó a generar filtros en las universidades y no se dio cuenta de la problemática que había en la educación secundaria, donde yo he sido docente y me ha tocado ver que estudiantes de diferentes colegios vienen con falencias porque nunca se reguló, porque nunca se niveló Ok. o nunca se supervisó. Entonces, estos estudiantes llegaban a las universidades con vacíos y eso lamentablemente eso fue lo que se generó. Yo creo que la implementación de institutos en el Ecuador es fundamental, necesitamos eso. Y gobierno, de una u otra manera, va a tener que tocar las puertas a amigos internacionales, a algunos países que sí les interesa en el tema de la formación de los ecuatorianos, hasta para la misma preparación de que se pueda exportar un mejor talento humano a otros países. Yo creo que necesariamente tenemos que proyectarnos como país desde ese punto de vista. Y creo que más allá de este tema, creo que los últimos gobiernos no han podido entender el enfoque de proyección en la educación, que en su momento el presidente Correa tuvo una buena intención y lo hizo por medio de becas, lo hizo por medio de profesionales que retornaron al país, pero que hoy en día esos mismos profesionales que Se han tuvieron ido. becas, que tuvieron excelencia, no tienen no tienen los espacios para trabajar. Lamentablemente, dentro de la función pública existe la famosa meritocracia que solo se habla por conveniencia y lamentablemente muchos no la aplican. Lamentablemente, mire, voy a poner un caso sencillo. En la ciudad de Manta, una persona que trabajaba en un hospital del Seguro Social, el señor tenía nombramiento y el señor Ujú. tenía más de ocho antecedentes penales, Uy, penales. Wow. Entonces usted se puede explicar, usted se claro. puede entender cómo una persona teniendo tantos antecedentes penales tenga Un nombramiento en una institución nombramiento. pública, un nombramiento en una institución pública del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con el filtro de Claro. información, con ese filtro que necesitamos como país? Y lamentablemente a ese ha sido uno de los problemas que está pasando acá, la conveniencia, el padrinazgo, el interés político y no se aplica la meritocracia de que hay buenos, excelentes profesionales que puedan trabajar y hacer mejor ese tema. Lamentablemente, el tema político siempre va a estar reinando, influenciando en este tema de la meritocracia. Para Se ha ir ya visto. terminando, perdón, perdón, para ir ya Ujú. cerrando, que ha estado muy interesante todo, me he enterado de Sí. muchas cosas, muchos de nuestros oyentes o los que nos ven en el podcast van a estar muy contentos.
¿Qué cree más o menos una predicción que pase en la segunda vuelta? Viendo más o menos los resultados de esta primera vuelta, viendo las propuestas, viendo cómo se va a ir realizando esto, ¿usted qué cree que pase en la segunda vuelta? ¿Quién saldrá vencedor? ¿Quién nos dirigirá durante los próximos 4 años? Bueno, no puedo ser clarividente Claro, ni o sea, adivinar pero... quién pueda ganar. Mm, Sin embargo, sin embargo, lo que puedo dar son varios escenarios. El primer escenario es que un Daniel Noboa pueda ganar las elecciones siempre y cuando mejore su gestión de gobierno, bajando los índices de inseguridad, buscando de una u otra forma tratar de ayudar en el tema del empleo. Creo que uno de los errores que está cometiendo él, el tema de solución parche con la deportación de migrantes de ecuatorianos de Estados Unidos a Ecuador, está dando un bono creo que de 3, 4 meses De de un 1500 básico. creo que es, ¿no? Sí, 450 me parece. así es, pero eso Ok. no soluciona el tema. Claro, ¿no? Yo pienso que más allá del tema de generar un gasto público, es que debe buscar fuentes de trabajo que sean autosustentables, autosostenibles, que eso es lo que el Correcto. Ecuador necesita y lamentablemente no lo hay. Y entonces va a tener que él mejorar esas condicionales porque va a ser un cargo más para el Estado ver que lleguen migrantes y que se le genere ese gasto. Ahora, por el otro lado, Claro, creo que esa es una solución instantánea, es para el momento, porque son es tres, una solución parche, cuatro Sí, como el meses señor. después se quedas desempleado y vas a por hacer un supuesto, gasto más, como usted acaba de decir, para el Estado y eso puede generar más pobreza, más desempleo e incluso más criminalidad para el país. O sea, eso no es una buena solución. O sea, No. por por nada, por donde supuesto, lo vean, no es una buena solución. por Sigamos. supuesto. Y por el otro lado, si Luisa González llega a ganar o quiere ganar, primero va a tener que fortalecer sus propuestas en base a la reinserción social que hoy en día necesitamos. Voy a poner un ejemplo sencillo que hace mucho tiempo atrás se perdió esa reinserción social desde los jóvenes. Todo estudiante secundario siempre antes de graduarse tenía que hacer una monografía, pero tenía que hacer un trabajo con vinculación a la sociedad. Puede ser Sí. arbolización, es Ujú. decir, sembrar árboles, reforestación, puede ser educación vial, puede ser una especie de servicio militar estudiantil, puede ser el tema del servicio de apoyo a la Cruz Roja, a la defensa civil. Habían programas educativos, habían programas de reinserción social que estaba vinculando a las instituciones educativas secundarias con las diferentes instituciones del Estado, ejército, policía, tránsito, defensa civil, Cruz Roja. Hoy en día no existen esos programas de reinserción social. Y si nosotros vemos los altos índices de criminalidad y de detenciones en operativos, son justamente jóvenes que no estuvieron dentro de esos programas de reinserción social. Entonces creo que es necesario que tomar en cuenta que la reinserción social en el país es una inversión que ayuda a que los jóvenes no se desvíen por malos caminos. Yo creo que el problema de Ecuador para poder resolverlo es un programa integral que tiene que venir de la educación, de la salud, del tema social, del tema laboral, porque todo va de la mano. Al querer tratar de solucionar por un lado, se generarán problemas por el otro. Entonces yo creo que necesariamente se necesita sentarse con los diferentes actores de la sociedad y buscar una solución del país, alejándonos, claro, de las camisetas políticas y pensando en esa camiseta que nosotros tenemos cuando nacimos, porque cuando uno nace en un estado, desde ese momento somos ecuatorianos de Ecuatorianos. nacimiento. Y creo que esa es la camiseta principal que hoy en día los políticos, los que quieren hacer alianzas, van a tener que ponérselas, pensar en el Ecuador y dejar a un lado las camisetas políticas. Ok, Así es. así es, muchas gracias. ¿Dónde le No, puede...? mi última A ver, pregunta. ¿Cuándo son las votaciones A para partir la de este segunda vuelta? momento,
a partir de este momento son aproximadamente un mes y unos cuantos días. Ya hay una fecha que está por marzo, creo que después del feriado. Ahora se está corriendo ya más bien el tema de lo que es la campaña Claro. de lo que van a generarse pues los candidatos. Están esperando unos días, dependiendo de los resultados, porque el tema de la asamblea está un poco apretada. ¿En qué sentido? De que todavía no se tiene el número exacto de cuántos asambleístas entran de un partido y el otro, pero están, creo que a diferencia de uno o dos asambleístas, es decir, creo que el gobierno va a ingresar 66 asambleístas, Revolución Ciudadana ingresa 67, y la otra diferencia entre los otros partidos, Pachacuti, Partido Social Ujú. Cristiano, que no pasa de 10 asambleístas. Es decir, la asamblea estará sumamente apretada en ese sentido, de que estaremos viendo una asamblea que también se va a polarizar. Aproximadamente pasado de un mes serán las próximas elecciones. No tengo la fecha exacta. He estado más metido en el tema de las encuestas, no me he puesto a ver el calendario electoral, pero aproximadamente en un mes, aproximadamente tienen que haber elecciones nuevamente. Ok, Oh, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy, muy rica. Nos hemos enterado de muchas cosas y creo que el público también. Así hemos aclarado ciertos puntos si habían dudas. sí, muchas Eh, gracias. ¿Dónde le podemos seguir en las redes sociales? exacto. Bueno, me pueden buscar como Ronald Antón, Comunicación Política Ciudadana. Es más, yo me puedo hasta comprometer con ustedes para hacer un en vivo para el día de las elecciones, que son los primeros días de abril. Entonces, Ok. sería importante, sobre todo, que nuestros hermanos migrantes que escuchan esta prestigiosa emisora puedan tener de la mano información Directa. acerca de las elecciones. Creo que los resultados van a ser mucho más rápidos. Es una sola papeleta y por ende creo que es importante darles a conocer los pormenores de lo que está pasando en las elecciones que van a ser en abril. Ah, pues sí, perfecto, vamos Sí, cuadrando de eso nuestra y parte. claro, en nuestra parte un privilegio estar así en contacto con usted. Muchas gracias, Ronald. Será hasta el día de las votaciones, que El día de las ya el día de las votaciones, sí, votaciones sí. tendremos información de primera mano. Vamos a ver cómo cuadramos todo eso bien para tener también diferentes personas en distintos recintos de votaciones y así que ellos nos vayan explicando cómo va. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, Mónica. Y esto será Gracias, hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Chao, luego. chao.